Muy buenos días, hermanos, que el Señor les esté bendiciendo. Hoy celebramos un día muy especial, un aniversario más de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es la conmemoración del hecho histórico más importante en la historia de la humanidad y por supuesto en la historia del cristianismo, ya que la propia Biblia declara que si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Y en días como hoy, pues se suele pensar que, bueno, debemos preparar un estudio de la Biblia, un mensaje especial. Pero vamos a continuar nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios con el pasaje que nos corresponde en este día, que es Efesios 3, versículos del 1 al 13. Y vamos a estar viendo cómo la palabra de Dios es suficiente para hablar a nuestras vidas aún en días especiales como hoy. Y si bien hay pasajes que hablan específicamente de la resurrección, son pasajes que usted puede leer en casa y puede refrescar porque seguramente los ha leído en muchas ocasiones, como por ejemplo Lucas 24, donde se nos recoge ahí la historia de estos discípulos que iban camino a Emaús. Y ahí Jesús les explica, empezando desde Moisés, ¿verdad? Y recorriendo por toda la escritura, lo que las escrituras decían de él. Así que toda la Biblia, de principio a fin, habla de Cristo. Y vamos a estar viendo hoy en Efesios 3, versículos del 1 al 13, que es el pasaje que nos corresponde en el estudio que estamos haciendo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, cómo también podemos pues darle sentido a este pasaje en un día como hoy. Vamos a en un momento de oración para comenzar el estudio de la palabra. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por este día especial, Señor. Gracias porque hoy recordamos la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Bendice, Señor, en esta hora a todos aquellos hermanos, a todas aquellas personas que puedan estar escuchando este mensaje. Te rogamos que nuestra humana limitación, que nuestra incapacidad pueda ser superada por tu Espíritu Santo, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y tu iglesia pueda ser edificada. Todo te lo rogamos y te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar por leer el pasaje en cuestión. Vamos a estar leyendo ahí Efesios 3, versículos del 1 al 13 en la versión Reina Valera revisada 1960. Y dice así la palabra del Señor. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo ha escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, en primer lugar, lo primero que tenemos que tener claro con respecto a este pasaje es que ahí en el versículo 1, donde Pablo dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y después dice en el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En otras palabras, Pablo va a estar hablando a los efesios acerca de su ministerio
a los gentiles, como bien dice el subtítulo ahí en nuestras Biblias, Reina Valera 60. Es muy interesante el hecho que los versículos del 2 al 13, o sea, la gran mayoría del pasaje que nos ocupa en esta mañana, son como un paréntesis. De hecho, en la Biblia de las Américas se pone así, del versículo del 2 al 13 como un gran paréntesis. O sea, Pablo empieza diciendo, por esta causa. ¿Qué causa? Lo que vimos el domingo pasado, Efesios 2, del 11 al 23, que antes pues estábamos lejos, pero ahora el Señor nos ha acercado mediante Cristo a la ciudadanía de Israel, a las bendiciones de ser el pueblo de Dios, etc. Entonces, por esta causa, o sea, debido a que Dios nos ha acercado a Él, Pablo como que va a empezar a hablar y a decir algo. Pero ese algo no lo dice hasta el pasaje que vamos a ver la semana que viene, hasta el versículo 14, que vamos a ver qué dice de nuevo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el domingo que viene vamos a estar viendo una segunda oración o una segunda intercesión de Pablo por los Efesios en los versículos del 14 al 21. Pero antes de esta oración, esta segunda oración en la carta de Efesios que Pablo hace por los Efesios del 14 al 21 del capítulo 3, él hace una aclaración entre paréntesis, que es el tema que nos ocupa en la mañana de hoy. O sea, Pablo dice en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo. ¿Qué causa? Que ahora los gentiles estamos cerca y unidos con los judíos en un solo pueblo mediante Cristo y su obra, que es lo que vimos el domingo pasado, los versículos del 11 al 22. Pero lo que Pablo hace a causa de esto no lo va a aclarar, no lo va a responder hasta el domingo que viene, o sea, hasta el pasaje que viene, por supuesto, pero lo vamos a ver el domingo que viene. Ahora, hoy vamos a enfocarnos en los versículos ahí del 1 al 13, que como les decía, desde el versículo 2 es un gran paréntesis, una aclaración que Pablo hace antes de decir qué es lo que él va a hacer, o sea, a causa de lo anteriormente visto en los versículos del 11 al 22. Entonces, ¿en qué consiste este gran paréntesis del versículo 2 al 13 que Pablo hace? Bueno, como vimos, el versículo 1, disculpen, es como una gran introducción, donde Pablo dice que está preso. Por esta causa de Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea, en primer lugar, aquí a modo de introducción, Pablo está dejando claro que él está preso a causa de los gentiles. Por supuesto, vamos a estar viendo que es a causa de su ministerio a los gentiles, a causa de su trabajo, de su servicio para Dios, que es enfocado en los gentiles, como vamos a ver. Él da por sentado en el versículo 1 que los efesios saben que su ministerio es a los gentiles y que saben todo lo que ha ocurrido en su vida desde que Dios lo llamó y cómo él ha estado sirviendo hasta el momento. Él como que lo da por sentado en ese primer versículo cuando dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pero como, vamos a decir, como si fuera por si acaso, ¿no? Por si acaso no lo saben, hace la aclaración del versículo 2 al 13. Si es que habéis oído, o sea, es como empieza el versículo 2. Por eso vemos que es una gran aclaración, un gran paréntesis que hace Pablo en los versículos 2 al 13 acerca de su ministerio a los gentiles. ¿Y qué es lo que Pablo dice en los versículos del 2 al 13 acerca de su ministerio a los gentiles? Que es importante para nosotros hoy, que tiene relación con la resurrección y que Dios va a usar en esta mañana, si así le place, mediante su Espíritu, para hablarnos a todos nosotros hoy. Bueno, pues en primer lugar Pablo dice, si es que habéis oído, que es lo que él supone que los efesios han oído ya, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, los gentiles. Ahí la palabra administración se repite en el versículo 9, lo que en el 9 se traduce como dispensación. Es una palabra que quiere decir dispensación, administración, mayordomía. Es la palabra griega oikonomía,
que precisamente se refiere a eso, a ser como un mayordomo en una casa, un administrador, una persona que dispensa, que reparte, ¿no? Entonces, a Pablo le fue administrada, le fue entregada, le fue dada una porción, una parte de la gracia de Dios para con los gentiles. O sea, a Pablo se le entregó, Dios le entregó un ministerio, un espacio, una parte para que él trabajara, para que él sirviera a Dios específicamente con los gentiles. Entonces, en los versículos de 3 a 4 vamos a estar viendo cómo Pablo recibió ese ministerio y hace ahí como que un poco de historia, ¿no? Que por revelación me fue declarado el misterio. Ahora vamos a ver ahí el tema del misterio, qué cosa es el misterio, qué quiere decir esta palabra. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, podemos leer ahí cómo ocurrió, y después como en 2 o 3 ocasiones más Pablo lo repite, o sea, el cómo ocurrió, el que él recibiera este regalo de la gracia de Dios, entiéndase cómo él se convirtió y cómo fue llamado a servir a Dios como ministro de su evangelio. Entonces, por revelación me fue declarado el misterio, está claro esa parte, podemos verlo en el libro de los Hechos, que fue una revelación especial ahí, yendo a Damasco, el Señor lo tira al suelo, el Señor Jesús le habla desde la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Dice ahí el versículo 3, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Esta expresión, como lo he escrito brevemente, puede ser, los eruditos bíblicos pues tienen diferentes opiniones, pero es muy posible, cabe la posibilidad de que haya sido otra carta que con anterioridad Pablo le escribió a los Efesios, donde les explicaba acerca de su conversión y de cómo él conoció al Señor Jesucristo y cómo cambió el sentido de su vida de perseguidor a perseguido, etcétera, etcétera. Dice el versículo 4, leyendo lo cual, o sea, supuestamente esta primera carta, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, ese misterio que menciona en el versículo 3, que ahora vuelve a mencionar, pero le agrega como que el apellido, ¿no? Es el misterio de Cristo, donde se va a responder es en el versículo 6. Ahora, hasta aquí, en estos primeros versículos, siendo el versículo 1 y 2 como una introducción al pasaje, donde Pablo deja claro que está preso a causa de su ministerio a los gentiles y que ese ministerio le fue entregado como un don, una dispensación, una porción que él tenía que administrar como buen mayordomo de su servicio a Dios, y que fue algo que se le entregó por gracia, por supuesto, como todo, no porque él se lo mereciera, ni mucho menos. Entonces, en los versículos de 3 al 4 vemos que Pablo deja claro a los Efesios que se le declaró el misterio de Cristo. Ahora vamos a ver qué cosa es el misterio de Cristo, por revelación, de una manera especial. Al parecer ya él le había escrito sobre esto a los Efesios, como dice al final del versículo 3. Y si los Efesios, leyendo esto que él les parece que le había escrito anteriormente, podían llegar a entender cuál era el conocimiento que Pablo tenía acerca del misterio de Cristo. Vamos a ver ahora en los próximos versículos del 5 al 7 cuál es el misterio de Cristo, que no es otra cosa que el mensaje del Evangelio, a grosso modo, por supuesto, y que lo que Pablo conoció, el conocimiento que le fue entregado, ¿no? Por esta dispensación, esta administración, esta porción que Dios de su gracia le dio para que él sirviera, él ministrara, es algo que nosotros hoy también tenemos. Entonces, hoy estamos recordando la resurrección de Jesucristo. Y del misterio de Cristo, la resurrección es, vamos a decir que un hecho crucial o el más importante, pudiéramos decir. Porque como he dicho anteriormente, la resurrección es el hecho histórico que atestigua, que asevera que todo lo que Jesús dijo e hizo anteriormente era verdad y estaba en total sintonía con la voluntad de Dios. Piénselo de esta manera. La muerte de Cristo, su sufrimiento en la cruz y demás, y los hechos que hemos estado recordando anteriormente en esta semana,
pienso que fueron lo más difícil para él. O sea, la parte que más demandó de él, que lo que más le hizo sufrir, el dolor físico, emocional, espiritual, la separación de su padre, etc. La incredulidad de los discípulos, la negación de algunos de ellos, todo eso. Para Cristo resucitar era fácil, o sea, el poder de Dios es extremadamente grande y no es nada para Dios que Cristo haya resucitado de los muertos. Por eso digo que era más difícil para Cristo su trabajo y el ministerio hasta su muerte en la cruz. Pero lo que garantiza que todo ese trabajo y ministerio de Cristo era algo que venía de Dios realmente, era un poder que estaba respaldado por el Padre, por Jehová de los ejércitos, el Dios del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Lo que lo garantiza es que Él dijo, voy a resucitar al tercer día. Y así mismo fue. Jesucristo resucitó muerto, pero lo más novedoso de su obra es que nadie se había resucitado a sí mismo. Y Él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y fue lo que hizo un día como hoy, hace casi 2000 años. Entonces, ese misterio de Cristo, o sea, ese poder, esa porción de gracia que le fue dada a Pablo cuando se le entregó el ministerio, cuando él recibió pues este ministerio a los gentiles, también lo tenemos nosotros hoy. Nosotros también tenemos ese conocimiento que tenía Pablo acerca del misterio de Cristo, y precisamente porque Pablo y otros apóstoles, por supuesto, también en todo el Nuevo Testamento nos lo han dado a conocer. Vamos a seguir viendo el texto y vamos a ver cómo precisamente Pablo más adelante dice precisamente que como parte del ministerio que le fue entregado fue el dar a conocer a todos estas cosas acerca del misterio de Cristo. Dicen los versículos del 5 al 7. Misterio, o sea, el misterio que menciona en el versículo 3, que menciona al final del versículo 4, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Obviamente, por lo que la propia palabra misterio quiere decir, habla acerca de algo que estaba oculto. Pero en este caso Pablo dice que era algo que estaba oculto anteriormente a los hijos de los hombres, a todos los seres humanos en sentido general, pero que ahora, dice el versículo 5, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, podemos ver que sí hay anuncio y sí hay información acerca de la obra de Cristo y de lo que Cristo iba a lograr con su ministerio, con su muerte, etcétera, etcétera. Pero esa información, aunque podemos conectarla claramente con la obra de Cristo, es hasta cierto punto limitada. O sea, cuando Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, quiere decir que se dio a conocer. O sea, que en el Antiguo Testamento hay información que apunta a Cristo, muchísima. Ahorita citábamos Lucas 24, donde en el camino a Emaús Jesús le habla a estos dos discípulos acerca de todo lo que las escrituras decían acerca de su persona. O sea, sí la escritura habla acerca de Cristo, pero era necesario, como vamos a ver después, que el Espíritu Santo iluminara las mentes de los apóstoles y de los profetas para poder interpretar adecuadamente esas escrituras y descubrir cómo ellas apuntaban y anunciaban el ministerio de Cristo. Fíjense, repito, versículo 5. Este misterio, el misterio de Cristo, no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora. O sea, se dio a conocer, pero no de la misma manera que ahora es revelado, pero que ahora es revelado aquí a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles y profetas del Señor recibieron una revelación especial acerca del misterio de Cristo que no fue dada anteriormente. Por eso es que vemos en todo el Nuevo Testamento la inmensa mayoría de los escritores, yo diría que todos, de alguna manera u otra cita el Antiguo Testamento y lo conecta con Cristo como una manera en que el Antiguo Testamento profetizaba, preveía que iba a venir el Mesías y cómo iba a ser su obra, etcétera, etcétera. Entonces está claro que
Se puede conocer de la obra del Mesías con el Antiguo Testamento. Vemos en Hebreos 11 que se habla de los grandes hombres de la fe que esperaban en Dios y que murieron sin recibir, algunos de ellos, muchos, lo prometido. Pero en este momento del tiempo, en este momento de la historia, pues Dios, en su gracia y sabiduría, pues decidió revelarle a los apóstoles y profetas del Señor, mediante su Espíritu Santo, el misterio de Cristo. Y vemos ahí al final del versículo 5 que dice, hay dos puntos, ¿no? Como queriendo decir, ahora viene lo que es el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio? Pues para nosotros ahora nada misterioso, ¿no? Pero tenemos que ubicarnos en el momento histórico. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Lo que vimos la semana pasada, todo lo que Pablo habló en los versículos del 11 al 22 del capítulo 2 de Efesios, que los gentiles estábamos lejos de la ciudadanía de Israel y de las bendiciones que eso conlleva, pero ahora en Cristo Dios nos ha acercado, ha hecho de los dos pueblos uno y nos ha dado a nosotros los gentiles las mismas bendiciones que a los judíos y aún más, aún más a todos juntos. No es que somos más bendecidos que los judíos, sino que ahora todos juntos tenemos más bendición que la que inicialmente tenían solamente los judíos. Ahora judíos y gentiles todos juntos, este nuevo pueblo, la iglesia, pues tiene aún más bendiciones. Ese es el misterio. O sea, vamos a ver que para nosotros no es nada misterioso, pero en el momento en que Dios lo dio a conocer a sus apóstoles y profetas, pues sí era como haber develado, ¿no? Un gran misterio. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo, o sea, no solamente para los judíos, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que sabemos por el Nuevo Testamento que se refiere a Cristo, a uno de sus descendientes, que en Cristo iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Pues de esa promesa nosotros los gentiles hemos venido a formar parte. ¿Y cómo es que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa? Bueno, mediante el Evangelio. No es mediante otra cosa, mediante el Evangelio. Dice Pablo en el versículo 7, del cual, o sea, del Evangelio, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, Pablo recibió su ministerio a los gentiles y en esta segunda parte, los versículos del 5 al 7, nos está diciendo qué fue lo que recibió. ¿Qué fue lo que recibió? Bueno, pues recibió el don de la gracia de Dios según la operación de su poder, el conocimiento del misterio de Cristo, etc. En fin, en pocas palabras, Pablo lo que recibió fue la posibilidad, el regalo de Dios de ser hecho un ministro del Evangelio a los gentiles. Pablo recibió, por la gracia de Dios y por la operación de su poder, el ser hecho un ministro del Evangelio de Jesucristo, para revelar este misterio de Cristo, o sea, que no es otra cosa que el Evangelio de que tanto judíos y gentiles somos pues un solo cuerpo y vamos a participar juntos de las promesas y de la herencia que hay en Cristo, que él ha venido hablando del capítulo 1 acerca de todas esas bendiciones espirituales y la herencia que tenemos en los cielos. Así que, siendo un poco pragmático, no es un tan gran misterio, pero en el momento, por supuesto, es algo tremendamente impactante, tremendamente novedoso e incomprensible para algunos, sobre todo para judíos. Pero Pablo aquí lo está poniendo de una manera bastante sencilla en esta carta a los Efesios. No obstante, a partir del versículo 8 viene, vamos a decir, que la parte más importante de este gran paréntesis. Acuérdense, el versículo del 2 al 13 es un paréntesis, una aclaración que Pablo hace a los Efesios antes de orar en la sección que falta del capítulo 3, que lo vamos a ver el domingo que viene. La parte más importante de esta aclaración es lo que Pablo va a decir a partir de ahora, a partir del versículo 8. A mí,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Cuando yo leo esto, yo digo, así que Pablo es menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, yo pudiera decir en base a esto que Pablo se consideraba menos que yo, menos que cualquiera de nosotros, porque dice menos que el más pequeño de todos los santos. Bueno, y yo me pregunto, si Pablo es menos, ¿qué somos nosotros? Tenemos que tener en cuenta que este hombre, Dios le llamó, respondió a ese llamado y vivió el resto de su vida conectado y en servicio a ese llamado. Dejó todo tipo de comodidad, todo tipo de privilegios humanos y seculares que él tenía, bastante, por cierto, en su tiempo, por la causa de Cristo. Esta causa lo llevó a prisión, sufrimiento y finalmente, pues, a la muerte. Y él dice que él es menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, aquí la palabra santo se refiere a los creyentes. Esto nos habla acerca de la humildad, acerca del carácter que Pablo tenía. Pablo no olvidaba que lo que él era porque Dios lo llamó, porque su gracia lo alcanzó, porque Dios decidió soberanamente y en su gracia darle esta porción, ¿verdad? Este espacio de ministerio, de conocimiento para servir, para administrar. Por eso Pablo dice, yo soy el más pequeño menos que el más pequeño de todos los santos. Pero, dice después, en el versículo 8 sigue diciendo, me fue dada esta gracia. Por supuesto, el concepto de la gracia, como vimos hace unas 2 semanas, es regalo inmerecido. Así que decir gracia y decir no es merecida es como una redundancia, porque decir ya gracia implica en el concepto inmerecimiento. O sea, no existe en ningún lugar gracia merecida. No. Eso es como un disparate, ¿no? Es como decir un triángulo redondo. No hay ningún triángulo redondo, porque si es un triángulo no es redondo, tiene 3 lados, etcétera, etcétera. O sea, gracia merecida es un disparate tan grande como decir triángulo redondo. La gracia es siempre inmerecida, por eso es que no hay que hacer la aclaración. Se dice gracia y ya se sobreentiende que es inmerecida. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Qué cosa? El anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, anunciar el misterio de Cristo. Este misterio de que gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. Entonces Pablo le fue dada el privilegio, la enorme bendición de poder anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa palabra inescrutable quiere decir, y por cierto solamente la usa Pablo en el Nuevo Testamento aquí y en Romanos capítulo 11, si no me falla la memoria. No puede ser comprendido, no puede ser seguido paso a paso, es lo que quiere decir esta palabra. O sea, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, o sea, las riquezas de Cristo, o sea, todo este misterio que hay en Cristo, toda la bendición que hay en Cristo, todo lo tremendo de su obra y de lo que Él está haciendo, de lo que Él hizo y de lo que hará, pues es algo inescrutable. Pablo lo describe como algo inescrutable. Algo inescrutable es que no puede sufrir, no puede ser objeto de ningún tipo de escrutinio. O sea, no se puede comprender a plenitud, no se puede seguir paso a paso. Nadie puede comprender, nadie puede seguir paso a paso, sí, al detalle, al más mínimo detalle, la mente de Dios. Los planes y propósitos de Dios son inescrutables, son insondables, porque su mente es exponencialmente y tremendamente, a veces no alcanzan ni las palabras para cómo describirlo, mucho más grande, mucho más extensa, mucho más abarcadora, va mucho más lejos que lo más que nosotros pudiéramos imaginarnos. Y dice Pablo que esas riquezas de Cristo, toda esa bendición que hay en Cristo y demás, y todo lo que eso conlleva, a Él le fue dado, por gracia, por supuesto, para anunciarlo entre los gentiles. Además de esto, además de anunciar el evangelio, también le fue dado por gracia
el aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Vuelve aquí a repetir la palabra dispensación, o sea, vimos que era el versículo 2 la que se traduce administración o economía, servicio, mayordomía, administración, dispensación. Del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, a Pablo le fue dada la gracia, la bendición de anunciar el evangelio entre los gentiles y también de aclarar, discernir, explicar bien a todos, judíos y gentiles, porque sabemos que Pablo habló tanto con judíos como con gentiles. O sea, él llegaba a las ciudades, iba a la sinagoga, hablaba con los gentiles y pues también hablaba con los judíos en las sinagogas y hablaba también con los judíos. Este misterio que, como ya vimos, pues estaba escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Una pequeña interesante aclaración, ¿no? Dios que creó todas las cosas. Este misterio que mencionó en el versículo 6, que mencionó en el versículo 3, en el 4, y que en el 6 pues dice cuál es, que sencillamente es que los gentiles somos coherederos y formamos parte del cuerpo de la iglesia. Ese es el cuerpo, lo vimos en el versículo del 11 al 22 del capítulo anterior. Participamos juntamente con los judíos de la promesa en Cristo, etc. Pablo está diciendo en versículos 8 y 9 que él ha recibido por gracia la posibilidad de anunciar entre los gentiles el evangelio y de aclarar a todos, ya no solo a los gentiles, a todos, a los judíos y a los gentiles, porque los judíos eran quizás lo que más necesitaban que se les aclarara el misterio de Cristo. O sea, como desde el Antiguo Testamento, ahí en ese plan eterno de Dios, Cristo era el personaje principal, aunque estaba como tras bambalinas, detrás de la cortina, ¿no? Y Pablo, Dios lo usó para aclarar a todos la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjense, el apóstol Pedro nunca tuvo que defender su ministerio, porque él era, vamos a decir, fue hecho como el líder de los apóstoles. De ahí que la Iglesia Católica lo ha interpretado, lo ha tomado como el primer papa, etc. Cosa con la que no compartimos, no estamos de acuerdo, pero sí vemos en los evangelios y en el resto del Nuevo Testamento que Pedro tenía un liderazgo ahí marcado entre los apóstoles. Y el mismo apóstol Pedro, que en una ocasión fue reprendido por Pablo lo dice en una de sus cartas, Pedro dice que los indoctos y demás tuercen las cosas que Pablo dice en una de sus cartas, ¿verdad? O sea, Pedro se refiere ahí en una de sus cartas a las cosas que Pablo escribe en sus cartas y dice que entre ellas hay algunas difíciles de entender. Y por cierto, se refiere a las cartas de Pablo como escritura, o sea, como palabra de Dios. Los indoctos e inconstantes tuercen igual que las otras escrituras. Dice así el pasaje en 1 Pedro. O sea, Pedro está directamente diciendo las cartas de Pablo son escritura, igual que el Antiguo Testamento, igual que cualquier otra escritura sagrada para nosotros, pues son también palabra de Dios. Entonces Pedro, el líder de los apóstoles, por decir así decirlo, reconoce que entre las cosas que Pablo escribe hay cosas difíciles de entender. Y la razón es que Pablo es el que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Si nosotros quitáramos las cartas de Pablo del Nuevo Testamento, nos quedaríamos sin la mayor parte de la doctrina cristiana, sin la mayor parte de la explicación teológica de cómo el Antiguo Testamento, apunta a Cristo, se cumple en Cristo y todo lo que eso implica para el resto de la humanidad y de la historia del mundo hasta que Cristo venga. Entonces, Pablo, que dice que es menos que el más pequeño de los santos, Dios le ha dado el enorme privilegio, él aclara que es por gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, ya no solo a los gentiles, a todos, judíos y gentiles, cuál es la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. O sea, cómo desde antes de la creación del mundo en Dios estaba ahí este propósito que vemos en el capítulo 1 del siglo 10, reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, dice el versículo 10, eso expresa propósito.
¿Para qué Dios le dio en su gracia a Pablo el ministerio de predicar el evangelio a los gentiles y de aclarar a todos el misterio de Cristo? O sea, el cómo pues en Cristo iban a ser todas las cosas reunidas y el cómo judíos y gentiles íbamos a ser un mismo cuerpo en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto dice Pablo en el versículo 10, que fue para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, Dios le entregó este ministerio a Pablo, que consistía en predicar el evangelio a los gentiles y explicar, aclarar el misterio de Cristo. O sea, que en Cristo Dios iba a reunir a judíos y gentiles y hacer un solo pueblo. Dios le dio eso a Pablo para que la sabiduría tremenda, la sabiduría extremadamente abarcadora de Dios, para que esa sabiduría multiforme de Dios se pueda conocer mediante la iglesia. O sea, Pablo tuvo su ministerio, pero lo principal de su ministerio a los gentiles, lo principal de todas estas cartas que él escribió, era que toda la iglesia, nosotros ahora incluidos en ella, pudiéramos ser capaces de dar a conocer esa sabiduría multiforme de Dios. ¿Pero a quiénes? Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tremendo esto. O sea, si dijera, bueno, para que la demos a conocer al mundo, ok, podemos entenderlo, ¿no? Nosotros predicamos el evangelio, le hablamos de Cristo a las personas, y eso es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, entre otras cosas que eso implica. Pero dice Pablo, darle a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esos lugares celestiales es lo mismo que dice el capítulo 1, versículo 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, algunos comentaristas opinan y explican que Dios, el misterio escondido en Dios desde antes de la fundación del mundo, no fue nunca revelado plenamente a los ángeles, o sea, a las criaturas celestiales. Y entre los ángeles podemos hablar de los ángeles que sirven a Dios y los ángeles caídos, o sea, Satanás y sus demonios. O sea, Satanás y sus demonios, los ángeles que están con Dios, o vamos a llamarlos los ángeles buenos, no conocían a plenitud, no sabían totalmente este plan eterno de Dios, este misterio de Dios. Quizás por eso es que Pedro dice en una de sus cartas, cosas en las que los ángeles anhelan mirar, ¿no? Y es una expresión en griego, quiere decir mirar con atención, ¿no? Porque es que todo parece indicar que las criaturas celestiales, los ángeles buenos y malos, no tenían un conocimiento pleno o total de lo que Dios iba a hacer en Cristo, uniendo a judíos y gentiles. Y dice Pablo que a él se le dio, por gracia, ¿verdad?, la oportunidad de aclarar a todos esa dispensación, esa administración, el cómo Dios lo repartió, lo dio, lo administró a lo largo de la historia, y cómo desde a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, podemos ver ahí la persona de Cristo. Y esto era un misterio, pero que ya en la época de Pablo el Señor lo reveló mediante los apóstoles y profetas, a través del Espíritu Santo, como dice el versículo 5. Pero es sorprendente que Pablo dice que esto fue para que se diera a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tremendo eso, por lo menos a mí eso me asombra muchísimo. Nosotros como iglesia tenemos el enorme privilegio al estudiar y conocer el ministerio de Pablo y sus mensajes y las palabras que le dio el Espíritu Santo, la sabiduría que le transmitió. Tenemos la bendición de poder tomar estos mensajes y entender más del misterio de Cristo, entender más de la sabiduría y el conocimiento de Dios, para así que
podamos proclamarlo, y al proclamarlo no solamente más personas van a ser salvas, sino que los ángeles en el cielo pues adquieren conocimiento acerca de la sabiduría de Dios cuando nosotros pues compartimos el mensaje. Y esto está en total concordancia con el propósito eterno de Dios, como dice el versículo 11, conforme al propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa expresión del versículo 11 pudiera también traducirse como de acuerdo a cómo lo llevó a cabo en Cristo. O sea, la obra que Dios hizo en Cristo, toda la obra que Él llevó a cabo en la persona de Jesús, en su muerte, su vida, ministerio, muerte y resurrección. Eso está en total concordancia con todo esto que estamos diciendo hasta ahora. Y termina en el versículo 12 Pablo diciendo, en Él, entiéndase en Cristo por supuesto, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Acceso con confianza. ¿Acceso a quién? A Dios. Recuerden, la semana pasada vimos que estábamos alejados, hemos sido hechos cercanos. Ahora estamos cerca y es que tenemos acceso con Dios. Habíamos mencionado también la semana pasada que estábamos, la antepasada, perdón, versículo 1 al 10, que estábamos como enemigos de Dios, hijos de desobediencia, hijos de ira, etcétera, etcétera. Pero mediante Cristo, Dios nos reconcilió. Entonces, hasta aquí. ¿Cómo recibió Pablo su ministerio? Versículos del 3 al 4. Por revelación. Dios le reveló en su gracia que iba a ser ministro del Evangelio de Cristo y que iba a ministrar a los gentiles sobre todo. En segundo lugar, ¿qué fue lo que recibió Pablo? O sea, ¿en qué consiste su ministerio? Bueno, su ministerio consiste en anunciar a los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. O sea, anunciar el Evangelio a los gentiles y aclarar a todos el misterio de Cristo. O sea, ¿cuál es el misterio de Cristo? Pues lo explica ahí en los versículos del 5 al 7. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. O sea, eso fue lo que Pablo recibió y ese es su ministerio, predicar el Evangelio a los gentiles y aclarar a todos el misterio de Cristo. ¿Y para qué? En tercer y último lugar, los versículos del 8 al 12. ¿Para qué le fue entregado este ministerio? Bueno, para que la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios sea dado a conocer por medio de la iglesia, de nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tremendo. Es increíble que Pablo recibió su ministerio a los gentiles para que nosotros ahora, tomando vamos a decir, el resultado escrito de su ministerio, sus cartas, su obra como misionero, evangelista, etc., y podamos dar a conocer la sabiduría de Dios incluso a los ángeles. Es tremendo. Me resulta muy asombroso eso, al menos a mí. Termina diciendo en el versículo 12, versículos 11 y 12, que esto está en total sintonía, se conforma perfectamente al propósito eterno de Dios que Él llevó a cabo a través de la obra de Cristo, y que en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, entiéndase la respuesta al Evangelio, por medio de la fe en Él. O sea, tenemos seguridad y acceso con confianza a Dios en Cristo al poner nuestra fe en Él, que es responder al Evangelio. Y el versículo 13 es como la conclusión de Pablo, donde él dice, no desmayen, no se fatiguen. A.T. Robertson dice que esta palabra pues implica no cedan ante el mal. O sea, desmayar, fatigarse, es como ceder ante el mal, dice el erudito del griego A.T. Robertson, lo que ese término implica eso. No cedan ante el mal a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.
Y aquí termina el paréntesis. Y vuelve a repetir en el versículo 14, por esta causa. O sea, versículo 1 del 3 y 14 del 3 es como lo mismo. Por esta causa, por la misma causa descrita en los versículos del 11 al 22 del capítulo anterior. Entonces, no desmayen por mis tribulaciones, porque son vuestra gloria, más bien nuestro motivo de gloria. Obviamente, si Pablo, ¿por qué Pablo estaba teniendo tribulaciones? Dice el versículo 1. Porque estaba preso en Cristo. Por causa de los gentiles, o sea, por causa de su ministerio a los gentiles, que es lo que ha explicado en este gran paréntesis, en qué consiste su ministerio a los gentiles y por qué Dios le dio este ministerio. Entonces Pablo le dice, les hago esta aclaración. Yo estoy seguro que los efesios conocían ya acerca del ministerio de Pablo, como bien él les dice en el versículo 3, antes os he escrito brevemente, etc. Pero les hace esta aclaración aquí precisamente para que ellos no se entristecieran, no se amedrentaran, no se sintieran abandonados hasta cierto punto por Dios o preocupados al ver a Pablo preso. Porque imagínense, si Pablo, que había dedicado su vida a este glorioso ministerio a los gentiles y a esta dispensación de la gracia de Dios que el Señor le había dado, etc., y estaba preso por eso, ¿qué les podía esperar a los efesios? Pero Pablo le dice, no se entristezcan, no cedan ante el mal, según el erudito griego A.T. Robertson. No cedan ante el mal, porque mis tribulaciones, yo estoy preso por vosotros, pero esto es vuestro motivo de gloria. Piénselo de esta manera, si Pablo no hubiese hecho su ministerio, no lo hubiese llevado a cabo, los efesios no serían creyentes. Los gentiles no hubieran llegado pues a ser salvos, o al menos una gran parte de ellos, de los que tenemos acá en el Nuevo Testamento, porque Pablo fue el que más gentiles ganó para Cristo, el que más iglesias pues plantó ahí en las regiones gentiles circundantes a Israel, en el Asia Menor, etcétera, etcétera. Entonces Pablo termina diciéndoles, no desmayéis a causa de mis tribulaciones, no cedan ante el mal, no se entristezcan, no se amedrenten a causa de que yo estoy preso por llevar a cabo mi ministerio a los gentiles. Porque esto es vuestra gloria. O sea, hermanos, versículos del 3 al 4. ¿Cómo recibió Pablo su ministerio? Por revelación divina. ¿Qué fue lo que recibió? El conocimiento del misterio de Cristo y la posibilidad de anunciarlo a través del Evangelio. Ese era su ministerio, predicar el Evangelio a los gentiles y aclarar a todos, judíos y gentiles, cuál es la dispensación del misterio de Cristo, o sea, cómo Cristo está presente en todas las Escrituras y cómo es el cumplimiento del plan y propósito eterno de Dios. ¿Y para qué le fue entregado este ministerio a los gentiles? Pues para que la iglesia anuncie a todos, específicamente el pasaje menciona a los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea, hasta los ángeles están, vamos a atrevernos a decir esto, hasta los ángeles están aprendiendo acerca de la multiforme sabiduría de Dios mediante la iglesia, mediante la proclamación del Evangelio y de este misterio de Cristo que la iglesia hace. Entonces, al Pablo explicar cómo recibió su ministerio, en qué consiste su ministerio y para qué lo recibió, está exhortando a los efesios a que no desmayen, a que no se amedrenten debido a que él está ahora sufriendo y en prisión a causa de esto. Porque eso es la gloria de ellos. Eso era un motivo de gloria para ellos. El ministerio de Pablo era gloria para los efesios. El hecho de que Pablo estuviera en tribulaciones eran causa de gloria para los efesios, porque es que a causa de esas tribulaciones de Pablo, o sea, es como una cadena, ¿no? El ministerio de Pablo trajo tribulaciones, pero el ministerio de Pablo trajo salvación a los gentiles y trajo este conocimiento de la sabiduría de Dios. O sea, no se puede tener una cosa sin la otra. Los efesios no iban a poder conocer de Dios y de Cristo si Pablo no hubiese llevado a cabo su ministerio. Pero una consecuencia de que Pablo llevó a cabo su ministerio fueron sus tribulaciones. Cuando vemos ahí en el libro de Hechos el pasaje que nos habla acerca de la conversión de Pablo,
Ananías recibe de parte de Dios esta revelación. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi causa? O sea, Pablo pasó de ser perseguidor de la iglesia a un perseguido como parte de la iglesia. Y bien se cumplió esto en él. ¿Cuánto padeció él por causa del evangelio? Entonces, hermanos, hoy, día de la resurrección, que creo que como hemos visto en este pasaje, el ministerio de Pablo a los gentiles está altamente centrado en la obra de Cristo, que culmina y tiene su sello y su hecho más importante con su resurrección. Vemos cómo este pasaje nos ha hablado acerca del ministerio de Pablo a los gentiles. Pablo está hablando a los efesios acerca de cómo recibió su ministerio, en qué consiste su ministerio y para qué le fue entregado su ministerio. Y específicamente con los efesios, él termina rogándoles, pidiéndoles que no se entristecieran a causa de lo que él estaba padeciendo ahora, porque sus padecimientos eran la gloria de ellos. ¿Y por qué los padecimientos de Pablo eran la gloria de los efesios? Porque si Pablo estaba padeciendo precisamente por llevar el evangelio a los gentiles. Si no hay padecimientos, es que Pablo no llevó el evangelio, porque desde que Dios lo llamó le dijo: te es necesario padecer por mi causa. O sea, el que Pablo padeciera era una necesidad, una consecuencia directa de su ministerio. Por eso es que él le dice a los efesios que mis tribulaciones por vosotros son vuestra gloria. Entonces, hermanos, conociendo que hoy nosotros, casi 2000 años después que Jesús resucitara, tenemos el privilegio, como Pablo lo tenía, de anunciar el evangelio a todos, de anunciar los misterios o el misterio de Dios en Cristo Jesús, que es que de judíos y gentiles Él ha hecho un solo pueblo, ha hecho la iglesia. Hoy, día que recordamos el hecho histórico más importante del cristianismo, su resurrección, celebrémoslo compartiendo el evangelio, no sufriendo por la situación que nos ocupa. Hoy en día estamos en un aislamiento social, en una confinación en nuestros hogares, pero créanme, el tener que estar durante X tiempo, no sabes si van a ser 15 días, 40, 3 meses, 6 meses, no sabemos el tiempo que vamos a estar en esta situación. Dios quiera y sea lo menos posible. Piénselo de esta manera: a veces nos agobiamos y sufrimos por el enclaustramiento y por el encierro, pero esto que estamos pasando nosotros no es nada, literalmente nada, comparado con lo que Pablo estaba pasando. Pablo en estos momentos, cuando escribe esta carta, estaba también confinado, y no por una cuarentena, porque estaba preso. Y nada más y nada menos que por llevar a cabo su ministerio. Y sin embargo, estando preso, le dice a los efesios: no se amedrenten, no se entristezcan a causa de mis tribulaciones, porque ellas son vuestra gloria. O sea, al igual que Pablo, esta situación que estamos pasando ahora, esta tribulación, tenemos que lograr convertirla en algo glorioso para nosotros. Tenemos que lograr sacar provecho de toda circunstancia, porque si Dios es soberano, si Dios está al control de esta situación, que lo está, y espero que cada uno de nosotros estemos de acuerdo en ese punto, ¿no? Que Dios está al control y sigue siendo soberano. Entonces lo que tenemos que hacer, al igual que Pablo, es buscar el propósito que Dios tiene para nosotros en esta situación. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo? ¿Y de qué manera lo quiere hacer? Dios le reveló a Pablo su ministerio a los gentiles, en qué iba a consistir y para qué se lo estaba dando. Tomemos tiempo nosotros para saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este momento. Pero yo les garantizo que lo que Dios quiere hacer con nosotros en este momento no está distante ni es muy diferente de lo que hizo con la vida de Pablo. Yo les garantizo que lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo involucra directamente el evangelio y el misterio de Cristo. Involucra que otros puedan venir a conocer al Señor y que otros puedan llegar a ser salvos. Y un día como hoy, donde recordamos el hecho histórico más importante del cristianismo, y tengo que repetirlo, ese hecho histórico que garantiza que tenemos perdón por nuestros pecados por la muerte de Cristo en la cruz, pero que tenemos nueva vida también para con Él, como dice Romanos 6:4,
porque juntamente somos sepultados juntamente con Cristo mediante el bautismo, identificándonos con su resurrección. Así que, hermano, hoy, día de que recordamos la resurrección del Señor Jesús, celebrémoslo compartiendo el Evangelio. Ahora que estamos en nuestros hogares, que pasamos mucho más tiempo en las redes sociales, en WhatsApp y demás, en vez de compartir chistes o de compartir cosas que no son de un valor eterno, no son pecados, pero no son cosas de un valor eterno, dedicamos el día de hoy a que todo lo que compartamos, todo lo que hagamos con nuestra familia, con nuestros conocidos a través de WhatsApp, de lo que sea el medio de red social que usted use, no saque a Cristo del cuadro, no lo saque. Hable de la resurrección. La resurrección es el hecho histórico que atestigua que todo lo que Jesús dijo de sí mismo era verdad. La resurrección atestigua que la muerte de Cristo en la cruz realmente pagó nuestros pecados y satisfizo la ira de Dios. La resurrección de Cristo atestigua todo lo que Pablo ha venido diciendo en Efesios, que tenemos esas bendiciones espirituales, que ya no somos hijos de ira ni de desobediencia, sino que hemos sido reconciliados con Dios, que tanto nosotros los gentiles como los judíos somos ahora un solo pueblo, la iglesia. Todo esto para la gloria de Dios, para nuestra mutua edificación. Y cuando anunciamos estas cosas, para la gloria de Dios, aún hasta los ángeles en el cielo, y aún hasta el diablo mismo, aprende y conoce más de la sabiduría eterna de Dios. Que es la enorme bendición de saber que el compartir el Evangelio y el misterio de Cristo, de que de dos pueblos, de judíos y gentiles, hizo uno, nos llene de satisfacción, y esa satisfacción supere con creces la tristeza o el estrés que nos pueda generar la situación de aislamiento y de enclaustramiento que ahora estamos viviendo. No permitamos que el sufrimiento, que la cuarentena, que el enclaustramiento ahora por el COVID-19 sea mayor en nosotros que el enorme gozo de recordar la resurrección de Jesucristo en este día y lo que ella implica para nosotros y para todas las personas. No deje de compartir hoy el mensaje del Evangelio, que es el misterio de Cristo, escondido en Dios desde antes de los tiempos, revelado a los apóstoles y profetas del Señor, Pablo teniendo una función especial en ese ministerio, pero que también hoy nosotros tenemos y debemos y tenemos que compartir. Oremos. Padre Santo, gracias por la bendición de poder ser usados para compartir tu Evangelio y para compartir con otros el misterio de Cristo, Señor. Que Cristo, desde Génesis hasta Malaquías, está revelado y es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y es en quien tú te propusiste en tu plan eterno reunir todas las cosas para que tu multiforme sabiduría sea dada a conocer a los hombres y aún incluso a los ángeles mediante tu iglesia. Ayúdanos a cumplir este propósito, Señor, y ayúdanos a estar confiados y gozosos en que es una gloria para nosotros el poder, aún en medio de las tribulaciones, compartir tu Evangelio. Gracias por esta verdad, Señor. Oramos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les esté bendiciendo muy abundantemente en este día.